Vamos a comenzar. Nuevamente estamos estudiando la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a continuar con el capítulo 1 en el versículo del 5 al 14. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar aquí para compartir tu palabra, compartir este estudio, Señor, y poder aprender de tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nosotros el día de hoy todo aquello referente a Cristo, Señor, y a su obra, a su sacrificio, a su superioridad y a su divinidad, Señor. Ayúdanos a comprender todo esto. Son cuestiones muy difíciles, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, que va a ser nuestro guía y nuestro maestro en esta hora, confiamos en que tú nos vas a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, queremos aprender de ti, y sé tú quitando todo tropiezo, obstáculo que pueda impedir que tu palabra pueda fluir libremente en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces quedamos, la semana pasada hablamos acerca de que Jesús, el libro de los Hebreos, su sacrificio era un sacrificio. Recuerde que tenga siempre esto en mente, que el libro de Hebreos, ¿verdad? Lo más importante del libro de Hebreos es que refiere a la superioridad de Cristo mayor que Moisés, mayor que Aarón y mayor que los ángeles, ¿verdad? Entonces, la superioridad de Jesús. Y hoy en el capítulo 1, el versículo 5 al 14, lo vamos a ver. Se va a referir, más que todo, se va a referir su enfoque en esta parte de este capítulo. El autor de los Hebreos se refiere a Jesús como superior a los ángeles, ¿verdad? Y él muestra, conforme a la Escritura, dónde, ¿verdad? ¿Por qué y dónde dice la Escritura que Jesucristo es superior a esto? Recuerda que aquí hay una Escritura que los testigos de Jehová utilizan mucho para decir que Jesucristo es un ser creado, pero ninguna de las palabras que menciona aquí, como primogénito, como engendrado, yo te he engendrado hoy, como dice, después vamos a ver ahí, va, son palabras que se refieren a la creación de algo o de alguien, sino más bien como el inicio del ministerio en este caso de Jesús, ¿verdad? Y la sujeción de todo lo creado como herencia a Él. Pero vamos a ver las palabras que se utilizan aquí en Hebreos. Y vamos a ver, ¿verdad? Más que todo, más completo, cómo el autor de los Hebreos, muy bien presenta, ¿verdad? Enmarco y lo aclara muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el capítulo 1 del 5 al 14. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Verdad? Aquí podemos ver exactamente y muy claramente, ¿verdad?, que el autor quiere dar un énfasis en la diferencia y en la superioridad de Jesús a los ángeles, ¿verdad? Y la diferencia marcada entre que lo que es el Hijo, ¿verdad?, que es Cristo o el Mesías, y lo que son los ángeles, ¿verdad? Y obviamente los ángeles son seres creados, pero el Hijo permanece para siempre, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Y aquí es donde se enfoca mucho cuando, por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan estos versículos, algunos que los que están aquí como primogénito y el que dice: yo te he engendrado hoy, ¿verdad?, para decir que Jesucristo fue un ser creado. Pero ninguno de estos versículos se refiere al origen o el principio de la existencia de alguien, sino que más bien a la iniciación de un ministerio. Pero lo vamos a ver más adelante más claramente, ¿verdad? Ahora, quiero que entre en énfasis muy claro esto.
Si Dios es amor, ¿verdad? Como la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿verdad? ¿Cómo puede Él ser amor a menos que no haya tenido Él la facultad desde la eternidad de poder compartir ese amor con alguien en la eternidad? ¿Sí me explico? Ninguna de las características de Dios como amor, como misericordia, como comunión, ¿verdad? Como relación personal íntima con las personas o con cualquier entidad, no tuvieran sentido si Dios no hubiera sido un Dios trino, un triuno, ¿verdad? Un Dios que se manifieste en tres diferentes personas desde la eternidad. Dios siempre ha existido en comunión eterna con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que es capaz de poder derramar amor o compartir ese amor. El amor no surgió en la creación o con la creación, ¿verdad? Dios ha amado por la eternidad y ha compartido ese amor con la eternidad, con la Trinidad, consigo mismo, ¿eh? Con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros decíamos que solamente es un solo Dios sin el Espíritu Santo y sin el Hijo, entonces no entra en razonamiento la idea de Dios. Es un Dios limitado. ¿Por qué? Que es un Dios limitado y dependiente a su creación, ¿verdad? Para que Él pueda amar, entonces necesita su creación para poder amar. Pero no es así. Dios no es dependiente de la creación, vive independientemente de ella porque ha existido desde la eternidad. Y Dios, su amor, siempre lo ha compartido eternamente. Él mismo dice, con amor eterno te he amado, ¿verdad? Está refiriéndose a aquel amor eterno que Él tuvo, que Él tenido desde siempre, ¿verdad? Y que ha compartido en la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, aquí no se trata de las palabras que utiliza aquí el autor de los Hebreos, no quieren indicar un comienzo de existencia del Hijo, ¿verdad? Sino que más bien un inicio de su ministerio. Más bien todos estos versículos están relacionados con una coronación y son sacados de los salmos, ¿verdad? Que indican la coronación o la entrada al trono o la entronación de un rey, ¿verdad? Vamos a verlo más claramente. Okay. En estos 10 versículos que vemos, vamos a ver aquí, desde el versículo 5 al 14, ¿verdad? El autor de los Hebreos aduce 7 pasajes del Antiguo Testamento, para corroborar su argumento de que el Hijo de Dios vino a ser superior. La palabra superior la palabra griega es genomenos, ¿verdad? Genomenos o genomenos, que significa superior a los ángeles en virtud de sentarse a la mano derecha de Dios como resultado del éxito de su ministerio u obra cuando estuvo en la tierra. La exaltación de Cristo o la superioridad de Cristo a los ángeles vino a ser mostrada, ¿verdad?, a todos los hombres y aún a toda la creación, debido al éxito que tuvo Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Él cumplió perfectamente la obra que Dios había programado y había planeado desde la eternidad para la redención del hombre, ¿verdad? Eso le dio la calidad de ser superior a los ángeles, la palabra genomenos, que significa llegar a ser superior en virtud de una acción u obra, ¿verdad? Entonces, Él, como mediador de la nueva revelación y quien Él mismo es el que limpia los pecados por medio de su sacrificio, es merecedor de toda supremacía, ¿verdad? ¿Por qué? Por su obra que hizo, por el cumplimiento y el éxito de su obra redentora. Ninguno de los ángeles, ¿verdad?, se le demandó algo de esta forma que pudiera limpiar. Además, y aunque se le hubiera demandado, ninguno de los ángeles tiene la capacidad de limpiar y perdonar pecados, ¿verdad? Solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no es creado, Él no ha sido creado, ¿verdad? El uso general que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento es muy importante, y principalmente aquí el autor de los Hebreos hace muy recalcadamente el uso del Antiguo Testamento, principalmente de los Salmos, y resulta esto un estudio muy interesante, ¿verdad? El uso del Antiguo Testamento en la Epístola de los Hebreos, aunque tiene su lugar dentro de un estudio más general, exhibe cierto número de rasgos propios, ¿verdad? Entre estos rasgos está la prominencia dada al salterio, ¿verdad? Más de una vez el escritor interpreta un pasaje de otros libros del Antiguo Testamento como vía de exégesis o de interpretación, ¿verdad?, de un pasaje de los Salmos. De las 7 citas de este párrafo, 5 pertenecen al salterio. De las otras 2, en esta extraída de los profetas mayores y una de la Torah, ¿verdad? El salterio no significa el salterio, el brinco que dan. El salterio era un instrumento que se utilizaba, un instrumento que se utilizaba en la adoración. Musical, claro. Un instrumento musical.
que se utilizaba en adoración. No significa que la gente andaba saltando, ¿va? Como muchos lo malinterpretan, ¿va? Cuando dice el salterio, cantaba al Señor con salterio y empiezan a saltar, ¿va? Como que fueran chapulines, como... No significa eso. Salterio era un instrumento musical que se utilizaba en adoración a Dios, ¿verdad? Ahora, la primera cita que utiliza aquí, cuando dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Esta es una parte del Salmo 2:7. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a utilizar mucho la Biblia, así que si usted no trajo su Biblia, va a tener problemas. Salmo, ¿verdad? 2:7. ¿Qué pasa, hermano? ¿No trajo su Biblia? Es que está ahí, no hay otra. Ok, el Salmo 2:7 dice así. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Verdad? Y esto está aquí en el Salmo 2:7. Recuerde que el autor de los Hebreos está utilizando el Antiguo Testamento como prueba de que el Antiguo Testamento hablaba de la superioridad de Jesús, ¿verdad? De la supremacía de Jesús y de su función, ¿verdad? Como rey y como Mesías del pueblo y como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, los ángeles pueden haber sido llamados en forma... La palabra es esta, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy. Nunca fueron dirigidas a ningún ángel de parte de Dios, nunca, ¿verdad? Aunque hay pasajes, por ejemplo, como en Job, dice, y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Entre ellos estaba el enemigo, ¿verdad? El diablo. Se menciona a los ángeles como hijos de Dios, ¿verdad? No en esta referencia única como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios solo se refiere, ¿verdad? Especialmente al Mesías, verdaderamente al Hijo de Dios, ¿verdad? Los ángeles, a ninguno de los ángeles fue dirigida de parte de Dios esta expresión, ¿verdad? Los ángeles pueden haber sido llamados en forma junta, colectiva, ¿verdad? En grupo, como en este caso, como les dije en Job, ¿verdad? Pero individualmente, como un individuo en especial, nunca ningún ángel se le dijo esta expresión, mi hijo eres tú, peor, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Nunca esta palabra está dirigida, ¿verdad? Especialmente al Mesías, ¿verdad? Y no a los ángeles, ¿verdad? No a los ángeles. Y aquí es donde se agarran a veces los testigos de Jehová, ¿va? Para decir, mira, Jesucristo fue engendrado, quiere decir que tuvo un principio. Pero recuerden que aquí no está hablando de eso, de un principio, un comienzo en existencia, ¿verdad? Lo vamos a explicar más adelante, más a fondo, pero sino que se refiere a un inicio de un oficio o un ministerio u obra, ¿verdad? El decreto divino del Salmo 2:7 y hasta el 9, ¿verdad? Que comienzan con estas palabras, como se ha sugerido, puede haber preservado el texto de una liturgia o de una coronación utilizada por la dinastía davídica. En pocas palabras, este salmo se utilizaba, ¿verdad? O se utilizó en los tiempos de la dinastía davídica, esto es, del reinado de David y de sus hijos, ¿verdad? Mientras reinaron en Israel, eran como una coronación, como la introducción a una coronación, ¿verdad? Por eso se utilizaba, ¿verdad? Y se ha sugerido esto muchas veces, ¿verdad? Que simbolizan una coronación. Pudiera estarse dando referencia también a la coronación de Salomón. No se sabe ciertamente. Lo que sí es seguro es que fue escrito para celebrar la ascensión de un rey al trono, al poder. ¿Sí me explico? Fue escrito este salmo con ese propósito, ¿verdad? De ahí que el autor de los Hebreos tenga en su mente, ¿verdad? Y visualiza la idea, ¿verdad? De la entrada del rey ideal al trono. Y esto es Jesús. Y la ascensión de Jesús como tal, ¿verdad? De cualquier modo, están citadas en el Salmo por el ungido del Señor como base de su confianza entre las intrigas de sus enemigos. Pero como mucho más que fue dicho en relación con la dinastía davídica en su época primitiva, se creyó más tarde que estas palabras estarían completamente realizadas y, ¿verdad? Según el autor de los Hebreos, cumplen o se cumplen en la llegada del Mesías, ¿verdad? Que en este caso, que es Jesús, de la línea de David, y que se levantó, ¿verdad? Se levantó, ¿verdad? Como parte del cumplimiento de esta
profecía, ¿verdad? Y por eso utiliza él y empieza dando esta introducción del autor de los Hebreos enfáticamente como la exaltación, como la entronación de un rey, ¿verdad? Estos versículos se utilizaban de esa forma y él los empieza diciendo, empieza a mostrar la superioridad de Jesús, ¿verdad? De esta forma, como coronándole o exaltándole, ¿verdad? Como un rey, ¿verdad? Y del linaje de David exactamente, pero más que todo como único hijo de Dios, ¿verdad? Alrededor de la mitad del primer siglo, ¿verdad? Antes de Cristo, por ejemplo, se citan en los Salmos de Salomón muchas referencias al Mesías davídico, ¿verdad? Y cuyo advenimiento se oraba ardientemente. La gente del antiguo, un siglo antes de la llegada de Cristo, ¿verdad? Oraba enfáticamente por la llegada del Mesías. Ellos siempre era una tradición y ellos anhelaban ansientemente debido a la opresión que estaban surgiendo por el Imperio Romano, ¿verdad? Ellos oraban enfáticamente la llegada del Mesías, pero el problema, ellos entendían que el Mesías era del linaje davídico y también era hijo de Dios. ¿Cómo iba a suceder eso? No sabían, ¿verdad? Pero ellos sabían exactamente que el Mesías era, ¿verdad? Iba a venir del linaje de David, ¿verdad? Pero también tenía referencia a una exaltación máxima, extrema, como hijo de Dios, ¿verdad? Y la gente oraba, ¿verdad? En aquellos tiempos por la llegada de este cumplimiento, ¿verdad? Y hay mucha referencia, ¿verdad? Hay mucha referencia en los escritos rabínicos con respecto a este anhelo, a este deseo de que llegara el Mesías, ¿verdad? Se cita mucho en el Talmud, en los Talmud rabínicos y en los escritos de los comentaristas judíos de aquel entonces, ¿verdad? Entonces también podemos encontrar una alusión a esta necesidad y a este anhelo en el mismo Nuevo Testamento, como por ejemplo cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, ¿verdad? Y le hace el anuncio, por ejemplo en Lucas 1:32. Fíjense bien en el anuncio que hace. Vamos a ver Lucas 1:32. Recuerden, les dije que iban a usar su Biblia. Lucas 1:32 dice así. Dice, empezamos desde el 31, bueno, desde el 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Entonces vemos esto, el anuncio de Gabriel, ¿verdad? A María, realza el conocimiento de que, en este caso Lucas, ¿verdad? Que recolectó la información posiblemente de María misma, ¿verdad? El anhelo y el deseo, ¿verdad? Y la muestra del folclore o de lo que se corría en el populacho de aquel entonces, ¿verdad? Con las ansias y la espera del Mesías, que iba a ser del linaje de David, ¿verdad? Pero también hijo del Altísimo, y que su reino no tendrá fin, da por sentado una eternidad, ¿verdad? Obviamente, cuando se refiere a la eternidad, se refiere a una cualidad divina. Recuerde que la eternidad es una cualidad divina, no humana. Entonces, de antemano, se da entendido por sentado de que se está refiriendo, ¿verdad? Que el Mesías iba a ser ciertamente del linaje de David, pero iba a ser hijo del Altísimo también. Entonces, ¿verdad? Entonces quedemos claros, este era el anhelo que se hallaba en el populacho, ¿verdad? La necesidad congruente lo recalcaba porque, ¿verdad? Vemos en sus palabras mismas, ¿verdad? Cómo ellos se expresaban acerca del Mesías que esperaban, ¿verdad? Entonces eso lo podemos encontrar en Lucas. También hay otras referencias después, ¿verdad? Pero más importante aún es el hecho de que la voz celestial, ¿verdad? Que saludó a Jesús en su bautismo, lo hizo con las palabras iniciales de la declaración del Salmo 2:7, ¿verdad? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado, verdad? Eso está en Marcos 1:11.
Vamos a Marcos para que comprobemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Y escuchó la voz del cielo que le decía, ¿qué es? Este es mi hijo, ¿verdad? Marcos 1:11. ¿Perdón? Ajá. Entonces dice Marcos 1:11, ¿verdad? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado. Entonces vemos esa referencia también al Salmo, ¿verdad? 2:7 también en Marcos, ¿verdad? Con el bautismo de Jesús. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Evidentemente las palabras se usan ampliamente como un testimonio de la época también apostólica, ¿va? Esta de la voz celestial como dirigiéndose a Jesús, todas las palabras del Salmo 2:7, ¿verdad? Citado aquí por el autor de los Hebreos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Evidentemente las palabras se usaban ampliamente como un testimonio en la época apostólica, como lo demuestra Hechos 13:33. Vamos a Hechos 13:33. ¿Ya lo tienen? Dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos aquí enfáticamente que repite, ¿verdad? También los apóstoles, ¿verdad? Citan el Salmo 2:7 con referencia a Jesús, ¿verdad? Entonces el autor de los Hebreos en este mismo orden, ¿verdad? Sitúa, ¿verdad? El Salmo y cita textualmente el Salmo 2:7 con referencia a Jesús también, ¿verdad? Y a su ascensión al trono de David, ¿verdad? Esto entendía el autor, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué significa cuando el autor utiliza la expresión hoy en esta cita, ¿verdad? A la vista del énfasis que tiene la epístola sobre la ocasión de la exaltación y entronización de Cristo, es probable que pensara que el autor que en esta oportunidad, como el día de hoy, cuando fuera revestido con su dignidad real como hijo de Dios, ¿verdad? Por cierto que es a esta ocasión que nuestro autor, ¿verdad? El autor de los Hebreos, refiere la aclamación divina de Cristo como sumo sacerdote en el Salmo 110:4 y la relación de esa aclamación con la exclamación actual en el capítulo 5, ¿verdad? Sugiere con mucha fuerza entonces que ambas están asociadas a la misma ocasión. La eternidad de la condición de hijo divino que tiene Cristo no se cuestiona a través de esta visión. La sugerencia es más bien que aquel que fue el Hijo de Dios desde la eternidad entró en pleno ejercicio de todas las prerrogativas implícitas en su filiación cuando, después de que su sufrimiento hubo probado la plenitud de su obediencia, fuese exaltado hasta llegar a la diestra del Padre. En pocas palabras, ¿verdad? La entronación de Cristo es enfática aquí en el autor de los Hebreos. Él cita este salmo como una forma de introducir y presentar la entronación de Cristo como Hijo de Dios, como Rey y como un empiezo del ejercicio de su oficio. En pocas palabras, yo te he engendrado hoy no significa un comienzo en existencia de Jesús, sino un comienzo de su ministerio u oficio, como cuando un rey inicia su reinado. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Por eso la palabra en griego es la palabra en griego para lo que utiliza ahí cuando dice engendrar que es el capítulo en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito. La palabra primogénito es prototokon, ¿verdad? En el mundo. Dice, adoran en todos los ángeles de Dios. Y la palabra engendrar, ¿verdad? La palabra engendrar ahí, ¿verdad? No significa llegar a crear, ¿verdad? A través como nosotros tenemos acostumbrados para la concepción humana, ¿verdad? Se necesita un hombre y una mujer, ¿verdad? Para formar una vida, ¿verdad? En este caso no significa esa forma, ¿verdad? Que Jesucristo llegó a existir, ¿verdad? En la palabra yo te he engendrado hoy no significa que Jesucristo tuvo un comienzo, ¿verdad? De existencia, sino lo que significa aquí
es un comienzo de ministerio u oficio, ¿verdad? Que llegó, ¿verdad?, a ser declarado, ¿verdad?, cuando Él, ¿verdad?, vino a este mundo, ¿verdad?, a cumplir la misión de Dios, ¿verdad? Obviamente su entronación y el inicio de su ministerio como rey fue a base de haber probado ser hallado fiel en el cumplimiento de ese ministerio. ¿Sí me explico? ¿Me explico o no? Está difícil de comprenderlo. Claro, pues es que estas cosas, ¿verdad?, no son para nuestra mente, para nuestra mente quedan un poco, ¿verdad?, confusos, pero exacto. Pero en realidad, ¿verdad?, no tiene, el autor por eso muestra citas, ¿verdad?, para comprobar, citas del Antiguo Testamento para comprobar de lo que él está hablando. Recuerde que cuando él está escribiendo, no existe el Nuevo Testamento. Lo único que él tiene a su alcance es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces tiene que, él para recalcar, ¿verdad?, lo que está diciendo, ¿verdad?, y para dar referencia, ¿verdad? Recuerde que él todavía está viviendo, ¿verdad? Todavía el inicio del cristianismo se está empezando a vivir, ¿verdad?, cuando él está escribiendo, ¿verdad? No es un grupo que ya está grande y formado como hoy en día, ¿verdad? Tenemos más de 2000 años. En ese tiempo apenas empezaba, ¿verdad? Apenas ya, por lo menos él está escribiendo alrededor de 27 a 30 años después de los acontecimientos, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, todavía hay muchas dudas e incertidumbre en las personas. Por eso es que muchos querían, ¿verdad?, dejar el cristianismo y volver al judaísmo, porque todo lo que estaban pasando por seguir a Jesús, les estaba costando mucho. Entonces ellos querían, bueno, y si lo que nosotros creemos no es verdad, ¿qué bases tienes para podernos mostrar? Entonces el autor de los Hebreos por eso dice escribir y les muestra que desde el Antiguo Testamento Jesucristo ya se había visualizado como hijo de Dios, ¿verdad? También como hijo de descendencia de David, ¿verdad? Claro, el inicio él está recalcando que el inicio de su ministerio sí tuvo un comienzo, pero no el inicio de su existencia, es eterna como hijo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Él les está diciendo, sí, dice, Jesucristo tuvo un comienzo en su ministerio, en la tierra, pero él, por eso fue necesario que fuera el linaje de David para poder comenzar su ministerio entre los hombres. Pero él ha existido desde la eternidad como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Perdón? Ya, ¿verdad? Él está hablando ya de eso que hablaban los salmos, de eso que hablaban los profetas, tuvo su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es del linaje de David, ciertamente, pero esto no indica un inicio en su existencia, sino que más bien su linaje de David indica un inicio de su oficio, de su ministerio entre los hombres, ¿verdad? Entonces, pero que él ha existido desde la eternidad porque también es hijo del Altísimo, ¿verdad? Como Mesías es divino, ¿verdad? Y una cualidad de la divinidad es ser eterno, ¿verdad? Por eso es que les digo, las cualidades de Dios como lo que son el amor, ¿verdad?, son cosas eternas. Por eso es que Dios es amor. ¿Por qué? Dios no comenzó a amar cuando creó al hombre. Dios ya amaba, ¿verdad?, desde la eternidad y en comunión consigo mismo, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él ya tenía comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, ya amaba desde la eternidad. Por eso Dios quiso compartir ese amor y quiso compartir esa comunión con el hombre. Pero no necesita el hombre para poder él, ¿verdad?, tener comunión o mostrar o tener amor, ¿verdad? Porque ya ha existido desde la eternidad. Entonces, yo sé que a veces son cuestiones difíciles de entender, pero recuerden, por eso es muy importante agarrar el contexto en lo cual se está escribiendo, ¿verdad? Aquí hay personas que quieren renunciar del cristianismo y volver atrás, volver al judaísmo, ¿verdad? Por eso es enfático el autor de los Hebreos, les muestra que no hay necesidad de hacer eso, porque ¿para qué volver atrás si tenemos algo mucho mejor? Por eso él empieza a mostrar a Jesucristo como superior a Moisés, como superior a Aarón, y en este caso ahora como superior a los ángeles, ¿verdad? Y por eso empieza después a decir, ¿a cuál de los ángeles dice el Señor? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno, ¿verdad? A ninguno de los ángeles se muestra esto. Entonces él está tratando de agarrar énfasis en la superioridad de Jesús, ¿verdad?, sobre los ángeles, ¿verdad?
Entonces, esto entendía el autor, ¿verdad? En pocas palabras, yo te he engendrado hoy no significa un comienzo en existencia, sino un comienzo de su ministerio u oficio, como cuando un rey inicia su reinado, ¿verdad? Por eso estos salmos que él utiliza los escoge especialmente, porque son salmos que hablan del inicio, ¿verdad? Son salmos que se utilizaban en las coronaciones, ¿verdad? Cuando un rey era coronado, ¿verdad? Y son salmos también que hablan de la mesianidad, ¿verdad? Y la eternidad del Hijo, ¿verdad? Entonces, aunque Salomón, ¿verdad?, el sucesor inmediato de David, construyó un templo para el Dios de Jacob, el evento probó que las promesas divinas ya se le habían hecho a David en relación a su hijo y su heredad, y no se agotarían en Salomón, ¿verdad? Los últimos profetas esperaban a un hijo de David mayor que Salomón en los días venideros, en quien las misericordias de David se realizarían adecuadamente. Este hijo de David es el gobernador pacífico de que habla Miqueas 5:2, el príncipe de 4 nombres de que habla Isaías 9:6, el jefe y maestro de las naciones de las que habla también Isaías 55:4, y aquel cuyo derecho, ¿verdad? Aquel cuyo es el derecho, ¿verdad? Aquel de quien el derecho es propiedad de él, está en Ezequiel 21 y 27. El rey y aquel cual es rey de Sión, como recalca Zacarías 9 y 9. Todas estas citas, ¿verdad?, hablan acerca de el Mesías y las características que tendría, ¿verdad? En la víspera de la venida de Cristo, tanto los salmos de Salomón como los textos de Qumran atestiguan, los textos de Qumran, para que me entiendan, hubo un descubrimiento en 1940, ¿verdad?, en unas cuevas que quedan en Qumran. Ahí se encontraron miles y miles de manuscritos, ¿verdad?, la mayoría del Antiguo Testamento. Esta gente se habían escondido en las cuevas y habían guardado, ¿verdad?, estos manuscritos, ¿verdad?, muy antiguos, la mayoría en papiro y en vasijas, ¿verdad? Y de ahí se pudieron sacar, ¿verdad?, y recalcar que lo que teníamos del Antiguo Testamento era muy confiable, ¿verdad? Y en estas cuevas de Qumran, como en la cueva 4 que dice ahí, ¿verdad?, hay un documento, ¿verdad?, el documento que se le llama el 4Q, ¿verdad?, y que une unos cuantos pasajes bíblicos que describen la restauración inminente de la casa de David, incluyendo una forma abreviada de 2 de Samuel 7:11 al 14, ¿verdad?, en el cual dice: el Señor te declara que te construirá una casa, y yo levantaré tu simiente después de ti, y estableceré el trono de su reino para siempre. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esta cita es seguida inmediatamente por el comentario, ¿verdad?, que hacían los monjes que estaban ahí. Y ellos declaran: él es el brote de David, quien debe de levantarse, ¿verdad?, con el intérprete de la ley en sí, ¿verdad?, en sí o en finales. El brote de David es, por supuesto, el renuevo justo, que será levantado por David, que habla en Jeremías 23:5 y también en Jeremías 33:15. El Mesías davídico. El cumplimiento de la antigua promesa hecha a través de Natán se celebra claramente en las palabras de la anunciación de Gabriel a Marías, como ya lo vimos en Lucas 1:32, y en el agradecimiento de Zacarías en Lucas 1:68, lo cual es él mismo. Vamos a Lucas en 1:68, él dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, ¿verdad? Entonces, el testimonio general del Nuevo Testamento en cuanto al acercamiento de la salvación de Dios en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, como lo dice Romanos 1:3 también, provee una justificación suficiente para que nuestro autor se refiera a Jesús con este lenguaje, ¿verdad?, con el mismo lenguaje que se encuentra en 2 de Samuel 7:14. ¿Qué es 2 de Samuel 7:14?
¿Ya lo tienen? Dice así: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él tiene más, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, ¿verdad? Entonces, él se está refiriendo a esta, ¿verdad? Referencia primeramente al principio del pasaje, ¿verdad? Cuando dice, si vamos desde el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, ¿verdad? Entonces, la tercera cita que dice, adoren a todos los ángeles de Dios, está precedida por palabras que especialmente, como se ha traducido, se ha pensado, se refieren a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Si nuevamente se acerca, ¿verdad?, a cuando dice a introducir el significado, parece ser, y cuando introduzca a sus primogénitos en el mundo una segunda vez, esto quiere dar referencia a la segunda venida de Cristo, no enfáticamente a la primera. Recuerden que ya la iglesia en este entonces ya está pendiente, ¿verdad?, del regreso de Cristo por segunda vez, ¿verdad? Ya sabe que, pues ya este caso ya han pasado alrededor de 30 años más o menos, ¿verdad?, de los acontecimientos, y la iglesia es por eso que ahora está empezando a escribir. Recuerde que nadie empezó a escribir, ¿verdad?, tempranamente, porque ellos esperaban que el regreso de Cristo fuera ya, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos se reunieron en el monte, ¿verdad?, de los Olivos, y Jesucristo fue exaltado, pues Jesucristo dice, yo voy a volver, ¿verdad?, esto y lo otro, y ellos mismos se quedaron esperando así a ver si venía, ¿verdad? Ellos creían que iba a haber una visita, Jesucristo iba a hacer una visita de doctor al Padre, ¿verdad?, en el cielo, y que iba nomás allá, hola, pa, aquí estoy, voy para abajo, ¿verdad? No. Y ellos mismos se quedaron plasmados viendo hasta el cielo, y ahí se quedaron viendo, esperando a ver que regresara. Hubo la necesidad de que un ángel llegara y les dijera, hey, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Hubo la necesidad de que un ángel, ¿verdad?, llegara y les dijera, hey, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Este Jesús a quien ustedes han visto irse, de la misma forma va a volver, pero no ahorita. Vaya y busquen y hagan, ¿verdad?, lo que Él les dejó encomendado hacer, ¿verdad? Fue entonces que ellos se fueron, ¿verdad? Y es más, no habían pasado tal vez algunos días cuando muchos ya habían vuelto otra vez a su antiguo oficio. Estaban en la orilla del río pescando, ¿verdad? Volvieron a pescar, ¿verdad? Muchos andaban otra vez en sus caminos rutiniarios, ¿verdad? Y volvieron a su actividad diaria, ¿verdad? Por eso hubo la necesidad de que Jesucristo se les apareciera nuevamente, ¿verdad? Y les dijera, bueno, ¿verdad? Como cuando estaban Pedro y los demás pescando allá, y les dijo, ¿verdad?, echa la red aquí a este lado, ¿verdad? Y fue con ellos y comió en la orilla fue cuando reconocieron que este era Jesús, ¿verdad? Y abrieron los ojos, ¿verdad? No, pues hay que ir, hay que predicar, ¿verdad? Hay que hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces, y ese fue el problema de la iglesia primitiva. Como ellos creían que la venida de Jesús, ya Jesucristo iba a venir dentro de 5 minutos, no se preocuparon por escribir. Fue hasta cuando ya vieron que el tiempo había pasado y que aquella generación que había conocido de Jesús estaba muriendo, ¿verdad?, fue cuando ellos decidieron, no, pues quizás se tarde, entonces vamos a escribir para poder instruir a estos nuevos creyentes, ¿verdad? Y fue donde ellos empezaron a escribir, ¿verdad?, para poder instruir a los nuevos creyentes, ¿verdad?, y poder enseñarles a ellos lo que habían ellos recibido de Jesús. Y esta es la misma ocasión del autor de los Hebreos, ¿verdad? La intención de él es mantener, ¿verdad?, en la fe a estos que quieren, ¿verdad?, que quieren retirarse del cristianismo porque tal vez no han recibido la correcta instrucción, ¿verdad?, o no conocían a Jesús, no lo conocieron, ¿verdad? Entonces ellos él les presenta a Jesús, ¿verdad?, como mayor a Moisés, mayor a Aarón y mayor a los ángeles, ¿verdad? Entonces, pero este pasaje tal vez se refiere a la segunda venida de Cristo. Westcott, un comentarista, argumenta que firmemente a favor de esta interpretación, ¿verdad?, pero el orden de las palabras no es tan conclusivo como él sostiene, ¿verdad? La Reina Valera revisada dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo,
El adverbio otra vez la señala como una cita más para resaltar la preeminencia de Cristo. Las dos citas anteriores lo han marcado bien como el Hijo de Dios. Esta ahora lo señala como aquel que es adorado por los ángeles y se le llama el primogénito porque existe antes de toda creación y porque toda creación es su heredad. Lo contrario como lo que afirman los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová afirman, ¿verdad?, de que el primogénito, esta palabra primogénito significa que Jesucristo, ¿verdad?, vino a ser a un ser creado como un ángel, ¿verdad? Ellos dicen que es el arcángel Miguel, ¿verdad?, que Jesucristo es un ángel, ¿verdad? Y aquí primogénito dice claramente, primogénito significa que ha sido creado, ¿verdad? Pero él dice, la palabra primogénito aquí no significa, ¿verdad?, el que ha sido precreado, ¿verdad?, sino por eso él mismo hace énfasis en el linaje de Cristo como linaje hijo de Dios, ¿verdad? O sea, que él existe antes de toda la creación y toda creación es su heredad, ¿verdad? En esto concordamos enfáticamente, ¿verdad? Aquí con el autor, después de haber mostrado que la expresión hijo de Dios es una afirmación dada solamente para referirse al Mesías, y en este caso hay indicación de Jesús, ¿verdad?, exclusivamente, y no es dada a ningún ángel. Ahora el autor avanza su argumento mostrando las partes de la Escritura que muestran la relación de los ángeles con el Mesías, y esta nos muestra, ¿verdad?, conforme al autor de los Hebreos, que no es otra más que el deber de los ángeles de adorar a Jesús, porque Él es superior a ellos, porque Jesucristo es divino, Él es el Hijo de Dios, ¿verdad?, y ha existido desde la eternidad. Recuerden, tengan siempre este mente, la eternidad es una cualidad especialmente de la divinidad, ¿verdad? Es especialmente la divinidad. Y si habla de que el Hijo ha existido desde la eternidad, está refiriéndose a que el Hijo es Dios, ¿verdad? Es Dios. Entonces, este título puede rastrearse en el Salmo 89, 27, ¿verdad?, donde Dios le dice a David, y en general a todos los reyes davídicos o del linaje de David, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. La cita, adórenle todos los ángeles de Dios, tiene una semblanza general al Salmo 97, 7. Póstrense a él todos los dioses, ¿verdad? Más especialmente en la Septuaginta se traduce así, ¿verdad? Adórenle todos sus ángeles, ¿verdad? En nuestras versiones también dice lo mismo, ¿verdad? Adórenle todos los ángeles de Dios, ¿verdad? Entonces, en relación con el uso de esta cita surgen dos preguntas. Debido a que en su contexto original es Jehová, el Dios de Israel, a quien deben adorar todos los ángeles. Ahora, ¿por qué se dice aquí que la adoración debe ser atribuida también al Hijo? ¿Y por qué se le tributa a Él cuando Dios lo introduce o lo presenta en el mundo? Hay una traducción rabínica que dice que cuando Adán, ¿verdad?, que en un sentido fue el primogénito de Dios, ¿verdad?, fue creado y presentado en el mundo, Dios invitó a los ángeles a adorarle, pero por instigación de Satanás ellos se negaron. De acuerdo con la vida de Adán y Eva, ¿verdad?, Dios el Señor habló, aquí está Adán, lo he hecho a nuestra imagen y semejanza, y Miguel fue y llamó a todos los ángeles diciendo, adorad a la imagen de Dios como el Señor lo ha mandado. Y Miguel mismo adoró en primer término. Esa es una tradición rabínica, ¿verdad? No tiene que ver con la Escritura. Pero aquí, sin embargo, no es el primer Adán, sino el último, el objeto del homenaje angélico. Nuestro autor posiblemente estuviera al tanto de esta interpretación rabínica que hay, ¿verdad? Y de esta interpretación de las palabras que se cita, que representan a los ángeles como llamados a rendir culto al Hijo del Hombre, ¿verdad? En este caso a Jesús en el tiempo de su manifestación pública. Sea como fuere, podría haber estado sinceramente de acuerdo con la afirmación de Juan 5:23, donde el propósito del Padre al darle el juicio al Hijo es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto lo recalca Juan en Juan 5:23. La palabra aquí es para primogénito es la palabra prototokon, ¿verdad? La palabra prototokon no quiere decir el primer creado como afirman los testigos de Jehová,
sino más bien es una inducción del primer y único Hijo a poseer su herencia. Herencia que es representada por el reino de los hombres. Esta misma palabra es usada en relación a Jesús y con los otros hijos de María, en Lucas 2:7, y también en relación con los demás hombres, en Romanos 8:29, y también en relación con la creación, ¿verdad? Entonces, esta palabra prototokon no quiere decir que haya sido el primer creado, como afirman estos testigos de Jehová, sino que simboliza más bien que es una inducción del primer y único Hijo a poseer la herencia. En este caso, Cristo es el único heredero de todo lo creado, por eso es el primogénito, ¿verdad? Es el único heredero de todo lo creado, a Él le corresponde por ley. ¿Me explico? Por eso es que es superior, a ninguno de los ángeles le corresponde este mundo por ley, solo a Jesús como Hijo de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que representa la palabra, no representa un inicio de primogénito, no quiere decir, mire, el primogénito es el primero que fue creado. No, esa es una interpretación gravísima de la Escritura. Representa que a Jesucristo le corresponde todo por herencia como Hijo y único Hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces vamos a parar aquí, porque ya el tiempo ya se fue. Pero, sí, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso Él está mostrando que Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Y los ángeles deben adorar al Hijo como adoran al Padre, de esa forma, ¿verdad? Porque el Hijo es divino. Entonces, ninguno de los ángeles es divino, solo el Hijo es divino, ¿verdad? Junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando acerca del Hijo, por eso vamos a darle más énfasis, ¿verdad? En el Hijo, porque ese es el propósito del autor de los Hebreos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí?